Sean ustedes bienvenidos al programa Entrevistas Académicas, un espacio para la reflexión en torno al quehacer académico y para el intercambio de experiencias educativas. Nos acompaña en esta oportunidad don Germán Sepúlveda Chavera, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Brasilia. Bienvenido, Germán. Hola, Yanko, muchas gracias. Para iniciar la conversación, me gustaría que nos contaras sobre el trabajo que realiza un fitopatólogo. Muy bien, voy a tratar de ser resumido. Un fitopatólogo es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Viene de fito, que es planta, y patólogo, de patología, de estudio de las enfermedades. Entonces, fundamentalmente, un fitopatólogo o patólogo vegetal estudia las enfermedades de las plantas, plantas cultivadas o plantas, ¿no es cierto?, silvestres o nativas. Ya, ¿y cuál es la finalidad última de todo esto? Claro, nosotros en este tiempo que llevamos de trabajo, ¿no es cierto? Yo me integré a la Universidad de Tarapacá el año 92, trabajo continuado, y en este tiempo hemos tratado de orientar, ¿no es cierto?, el trabajo hacia la diagnosis, esto es identificar fundamentalmente los agentes causales, los fitopatógenos, los agentes biológicos que causan, ¿no es cierto?, enfermedades en las plantas. Entonces, esa ha sido nuestra vertiente principal. Y tenemos una serie de otras vertientes secundarias, si uno pudiera llamarlo de alguna manera. Por una parte, estamos evaluando estrategias de control. Para eso evaluamos algunos productos, algunos fungicidas, bactericidas o antibióticos, ¿no es cierto?, nematicidas, en ensayos controlados in vitro primero, en maceta, y luego, posteriormente en campo, con diseños estadísticos, y la idea es validar experimentalmente las estrategias de control que están siendo desarrolladas por distintas compañías en Chile y en otras partes. ¿Cómo ha evolucionado el control de un tiempo a esta parte? Yo diría que en términos positivos, pensando, ¿no es cierto?, en la residualidad y el nivel de tóxicos que el sistema agrícola libera al ambiente. Hoy día la orientación es justamente entregar o trabajar con productos lo más inocuos posible. Estamos cambiando de etiqueta roja, que son los más tóxicos, a etiqueta azul, etiqueta verde o etiqueta amarilla. Las etiquetas, la mayoría de los fungicidas, ¿no es cierto?, son de etiqueta verde, son bastante poco tóxicos para el ser humano. Como le digo, tratamos de evaluar estos productos en virtud de los fitopatógenos que tenemos en la región, y con algunas consultas también de otros lados. Tenemos consultas también de la quinta región, que a veces nos llegan muestras. ¿Cuáles son las enfermedades más habituales en nuestra zona? Porque supongo que son distintas a otras regiones. Claro, tenemos que considerar que el sistema productivo en Arica está orientado fundamentalmente hacia la producción de hortalizas. Hortalizas primor significa que son hortalizas que se producen fuera de temporada y aprovechan una ventana de mercado con alto precio. Y en ese sentido es una agricultura o una horticultura bastante intensiva, uso fuerte de recursos, de insumos en un corto periodo de tiempo. Eso puede ser relativo porque hoy día con las nuevas tecnologías se está ampliando el proceso de cultivo, el tiempo de cultivo. Entonces, fundamentalmente las estrategias de control van hacia tratar, ¿no es cierto?, de identificar los agentes patógenos, en primer lugar, y dentro de eso los más importantes para nuestras condiciones, yo diría que son las enfermedades del suelo. Tenemos fusariosis, responsable de marchitez, ¿no es cierto?, en los cultivos de hortalizas. Fitóftora, cuando hay problemas de riego, es una pudrición de raíces. Cenicilla o oidio, ¿no es cierto? Tenemos 3 especies de oidio dando vuelta aquí en las hortalizas que se están produciendo. Botritis, fundamental en casi todos los sistemas productivos agrícolas del país. Botritis cinerea, una fuerte prevalencia. Tenemos algunas otras enfermedades que son esporádicas. Libélula táurica, ¿no es cierto?, es una cenicilla que frecuentemente está apareciendo en los cultivos. Y no podemos dejar fuera, ¿no es cierto?, los nemátodos, un complejo de nemátodos fitoparásitos, fundamentalmente del género Meloidogine. Y son gusanos, ¿no? Son gusanos cilíndricos, microscópicos, ¿verdad? Y el complejo de virus vegetales. Ahí la cosa daba
hablar bastante tiempo. Todos estas enfermedades se dan de igual forma en los distintos valles, o hay algunos valles que son más propensos a unas u otras. Claro, si centramos la atención en el rubro tomate o solanáceas, que es la familia botánica, ¿no es cierto?, que reúne al tomate, pimentón, ají, berenjena, que son los principales productos que estamos generando, diríamos que la mayor incidencia ocurre en el valle de Azapa, ¿no es cierto? Y hoy día estamos también registrando algunos problemas importantes en Utah, en donde se está incorporando el tomate como una alternativa productiva interesante. Entonces, yo diría que no hay mucha diferencia en la prevalencia o el número de enfermedades que ocurren en un valle o en otro. También tenemos problemas de virosis y problemas de bacteriosis, ¿no es cierto? Bacterias que están afectando hoy día a los dos valles, yo diría, en forma paralela. ¿La calidad de las aguas tiene que ver con este tema también? Podría tener una relación bastante directa en términos de que las plantas también, como la mayoría de los organismos vivos, ¿no es cierto?, y nosotros dentro de eso, sufren o sufrimos de estrés, que son condiciones, pueden ser condiciones bióticas o condiciones abióticas o ambientales. Y en ese sentido la salinidad o la dureza del agua puede ser un condicionante de estrés en las plantas importante que podría desencadenar o potenciar la expresión de alguna enfermedad. Las plantas, como los seres humanos, tenemos cierta capacidad, ¿no es cierto?, para reaccionar frente a algunos agentes externos que nos puedan afectar. ¿También tienen alguna capacidad de reacción? Claro, nosotros del reino animal, ¿no es cierto?, tenemos un sistema inmunológico, claro, con macrófagos, glóbulos blancos, etc. Las plantas no tienen ese sistema. Pero las últimas, ¿no es cierto?, investigaciones, hay una fuerte vertiente hacia la identificación y el desarrollo de lo que se llama respuesta sistémica adquirida, SAR en sus siglas. Entonces, esa respuesta sistémica significa que una molécula o la parte inactiva de un patógeno o un patógeno atenuado, al entrar en contacto, ¿no es cierto?, con la planta sana, le induce una respuesta, ¿no es cierto?, de defensa. Y esa respuesta, si bien es cierto, no responde a un sistema inmunológico, puede de alguna manera prevenir o evitar, ¿no es cierto?, la infección. Interesante, sí. ¿Cómo este trabajo que usted realiza, ¿no es cierto?, en su laboratorio, se transfiere a los estudiantes? Bueno, nosotros desde que partió la carrera de agronomía el año 98 nos hicimos cargo de la asignatura de patología vegetal o fitopatología y nematología agrícola, y ahí tratamos de volcar, ¿no es cierto?, parte de nuestro conocimiento, complementando la experiencia que nosotros tenemos con digamos, el programa de la asignatura. Entonces, muchas de nuestras experiencias es fundamentalmente en los laboratorios, en talleres o en salidas a terreno. Los estudiantes pueden vivir y pueden ver y diseñar algunos experimentos que son claves, digamos, en la evaluación en fitopatología. Las pruebas parten de acá, a partir del suelo que se cultiva agrícolamente, ¿no es cierto?, se aísla con diluciones seriadas. Dijiste que alguna de estas ya estaba atacada. Esta tiene, claro, te fijas que tiene marchité, tiene los síntomas súper claros, y si uno lo compara con una planta sana que se inoculó con agua solamente, aquí se le aplicó el fitopatógeno y aquí se aplicó agua. Entonces no tiene síntomas, entonces claro, esta ya da muestra, esta tampoco tiene síntomas, entonces solamente agua. Son plantas de albahaca. Y esto es, estamos proponiendo un primer registro en Chile de esta enfermedad sobre albahaca. Entonces son cosas que al final parecen básicas, pero tienen una proyección, o podrían tener una proyección comercial. En términos, si uno le pone números al desarrollo de estas cosas, son números con altos ceros para la vaca. Entonces es interesante, eventualmente a la universidad le puede interesar, ¿cierto? Y hoy día hay toda una vertiente en términos de manejo de plagas y enfermedades, una vertiente biológica, que responde también a una presión de mercado que es asegurar inocuidad alimentaria. Que los alimentos sean sanos, con menos carga de plaguicidas. Esa es la idea. Claro. Lo más sano posible. Entonces este tipo de actividades nosotros las desarrollamos con los estudiantes. Tratamos de pasarle un poco el esquema. ¿Estas muestras cuánto tiempo tienen ya? Esto tiene una semana. Una semana. Sí.
Es rápido. Es rápido. Entonces, si uno, por eso el cálculo que estaba proponiendo Felipe trabaja con nosotros, egresado, titulado desde acá. El cálculo es medir los diámetros y uno puede obtener el porcentaje de inhibición, que es una medida de la actividad biológica del hongo in vitro. Una segunda parte es hacerlo en maceta y la tercera parte es hacerlo en campo, o sea, hacer la validación en terreno. Y eso es de lo que estamos conversando con Eugenio, digamos, ya está hecho. Entonces probamos en yerbera, probamos en tomate, en pimentón, en berenjena, y tiene un efecto bastante bueno, comparable a un producto químico sintético. Fantástico. Y a un costo bastante menor. Claro. Y entre comillas sano. Es sano. Esto no tiene carencia y no tiene toxicidad sobre el ser humano. No es tóxico. O sea, uno podría comer este hongo y no nos pasa nada. Y probablemente se pueda usar como un probiótico. O sea, no haga bien para el estómago. ¿Han surgido algunas iniciativas de estudiantes que contribuyan que hagan un aporte al tema? Por supuesto. Siempre hay un grupo destacado. Claro, que se interesan, ¿no es cierto?, por los temas sanitarios, fitosanitarios. Y en ese sentido quiero referirme a que en este último concurso de la universidad, ¿no es cierto?, de concurso de estudiantes de pregrado. De investigación. Investigación. En otra asignatura que nosotros desarrollamos, metodología de la investigación agrícola, cambiamos un poco de estrategia y la propuesta fue de que los grupos presenten propuestas a este instrumento de la universidad y aprobamos un proyecto. Entonces podemos decir directamente que los estudiantes de su inquietud pudieron aprobar un proyecto que lo estamos ejecutando en este minuto. Interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar contigo en una de tus clases, donde había un ayudante que era exalumno tuyo que estaba realizando una actividad con los estudiantes. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trataba? Claro, como es amplio el quehacer, es verdad que nosotros tenemos en el laboratorio, en nuestra disciplina, nos nutrimos a través de proyectos, y con los proyectos nosotros normalmente nos apoyamos o contratamos como investigador asociado a jóvenes recién titulados, y hemos tenido grandes descubrimientos, digamos, con las cualidades, las capacidades que tienen estas profesionales, y justamente... Están súper motivados también. Motivados. Claro. Y cuando estuvimos juntos el viernes anterior, don Felipe Salinas, egresado, titulado de agronomía en nuestra casa de estudio, ¿no es cierto?, nos está apoyando a través de un proyecto, y también complementariamente desarrolla parte de nuestras actividades de laboratorio. Entonces, en esa experiencia estábamos haciendo una prueba de patogenicidad que se llama, los llamados postulados de Koch, que es para verificar la patogenicidad de un hongo que estábamos trabajando en aquel momento. ¿Ese hongo a qué especie afecta fundamentalmente? Nosotros nos orientamos mucho hacia tomate, que es el principal rubro. Entonces, estábamos haciendo pruebas con los estudiantes del curso de fitopatología, pruebas de patogenicidad de Fusarium oxysporum, ¿no es cierto?, sobre tomate. Ya. El Valle Azapa fundamentalmente era, no sé si será todavía, tenía mucha producción de aceituna. ¿Los olivos también tienen algún tipo de patología? También, exactamente. En olivos tenemos algunos antecedentes y alguna información, ¿verdad?, local respecto de un viroide que afecta a los árboles que se multiplican vegetativamente o que sufren injerto. Tienen verticilosis, un hongo que se mete vascularmente y lo afecta notablemente. Y el problema más importante en términos de enfermedades es Tylenculus semipenetrans, que es un nemátodo semiendoparásito, digamos. Un nemátodo que se asocia a las raíces y le causa un daño bastante grave. ¿Y eso qué significa en términos de la producción de ese árbol? Puede caer la producción a, no sé, 90% en árboles infectados. Es decir, ¿no produciría aceituna o aceituna de mala calidad? No, simplemente no produce. El árbol se debilita, bota las hojas, pierde las hojas en un proceso de defoliación. Y si un árbol no tiene hojas, ¿no es cierto?, no tiene cómo captar la energía solar, se interfiere la fotosíntesis, no puede entonces acumular en la fruta, no hay rendimiento, no hay producción. Ok. Sí. Bien, que vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos con nuestra entrevista.
Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad, pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer, donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos, aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá, Universidad de Verdad. Ok, continuando con nuestra entrevista con Germán, en la visita que realizamos el viernes pasado también tuvimos la oportunidad de conocer el laboratorio donde usted realiza su experiencia. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, claro. Bueno, nuestro laboratorio, estamos ahí instalados hace 4 años, salimos, digamos, nos alejamos un poco del espacio que teníamos originalmente en la facultad, por una situación de espacio, ¿no es cierto?, de holgura para poder trabajar. Y entonces en este espacio nosotros nos centramos fundamentalmente a proyectos de investigación aplicada, a través de proyectos concursables. Hoy día tenemos un proyecto de agentes biocontroladores nativos, impulsado por la Fundación para la Innovación Agraria, y la universidad es el ejecutor, a través de nuestro laboratorio. Tenemos también proyectos de prestación de servicios, en donde particulares o compañías, ¿no es cierto?, independientes nos solicitan una evaluación específica respecto de alguna población de microorganismos del suelo o el efecto de algún producto que ellos están desarrollando. Y también desarrollamos las tesis de ingeniero agrónomo de los estudiantes que se acercan a nuestro grupo de trabajo. Había cuando visitamos había una persona que estaba haciendo unos cortes sobre unas hojas, sí, con una máquina muy específica para poder aislar, parece, algún material y poderlo estudiar. Claro, claro. Tatiana Torres, ¿no es cierto? Ella es alumna del Magíster en Ciencias Biológicas de la universidad y está haciendo su tesis de maestría o de magíster con nosotros, y está estudiando un grupo bien particular de hongos Basidiomycetes buredinales, que son rollas o polvillos que afectan las plantas. Y en este caso lo llamativo o lo nuevo es que estamos tratando de caracterizar especies asociadas a plantas nativas. Entonces tenemos una roya ya identificada en Mutissia acuminata, otra en Viguera y dos especies de lupino que crecen en precordillera y altiplano. Entonces lo que estaba haciendo en aquella oportunidad es hacer cortes ultra finos con un criomicrótomo. Es un micrótomo, ¿no es cierto?, que trabaja en congelación, y podemos hacer cortes bastante finos para poder establecer y estudiar la relación que existe entre el fitopatógeno y el sustrato, en este caso la hoja de las plantas hospederas. Esto es un criomicrótomo, es un micrótomo que enfría esta cámara de corte a menos 31 grados centígrados. Entonces tiene una capacidad de que la muestra se congela rápidamente y nos da rapidez
de procesamiento del material. ¿Y qué es lo que está cortando? Son hojas de lupinos que están afectadas por un hongo roya. Sí, entonces son hojas que hago un corte. ¿La hoja dónde va? Va aquí, mire. Aquí tiene en el centro, ahí va la muestra. Entonces yo coloco la muestra ahí, entonces al colocarlo en esta posición yo voy agregando el agua. Agrego el agua y se va congelando inmediatamente. Entonces la muestra queda fija. Y puedes cortarlo más fácilmente. Entonces puedo cortarlo más fácilmente. A ver si usted puede observar, mire, se ven bastante bien los honguitos. Ahí está. Eso lo estoy cortando. Estamos cerca del volcán Tapaca, en una comunidad bastante críptica, bien estrecha, bien cerrada la comunidad de plantas, y por lo tanto, como hay una fuerte asociación o especificidad entre el hongo y la planta, el hongo ya es específico. ¿A qué altura estamos hablando? Igual, sobre los 4.000 metros. Sobre 4.000, claro. Y igual salen los hongos a esa altura. altura. Sí, claro. Y es un ecosistema que ha sido poco estudiado en términos microbiológicos. Entonces, otro aspecto que también nos llama profundamente la atención es lo que está pasando en el suelo. Porque estas plantas tienen un sistema radical de varios centímetros de profundidad, digamos, no sé, medio metro, fácilmente. Y existe una comunidad, ya vimos algo, existen comunidades de bacterias asociadas a las raíces y comunidades de nematodos y de, ¿no es cierto?, por supuesto, hongos. Entonces muchos de ellos tienen adaptaciones especiales para vivir en esas condiciones y por lo tanto podrían tener una aplicación, ¿no es cierto?, bastante práctica en términos de adaptarlos o, entre comillas, domesticarlos, ¿no es cierto?, para poder incorporarlo al sistema productivo de hortalizas o de frutales, qué sé yo. ¿Y cuál es la experiencia aquí de por qué cortar la hoja? Cortar la hoja, nosotros queremos investigar cómo se va alimentando este hongo. Este hongo entra al estómago, entonces queremos ver si realmente lo que dice los estudios anteriores, si en esto sucede lo mismo. Tiene un valor mundial en términos de que estamos contribuyendo con una especie que aparentemente es inédita. Estamos haciendo los estudios, no hay descripciones todavía respecto de la relación que existe entre este patógeno, este hongo, con una planta nativa propia de la región de Arica y Parinacota. Entonces, existe una alta probabilidad de que sea una especie nueva, estamos determinando. Para poder confirmar, ¿no es cierto?, primero desarrollamos estudios morfométricos, estudiamos la forma y medimos las estructuras de valor taxonómico, y complementariamente estamos haciendo caracterización molecular del ADN ribosomal, de un segmento del ADN ribosomal, que nos da finalmente un nivel de homología con las especies ya descritas que están en el banco en el GenBank mundial. Entonces pensamos que estamos cerca de hacer descripciones y aportes de valor mundial. Una vez que identifican el hongo, en este caso, ¿no es cierto?, ¿cómo empiezan a buscar el agente que lo pueda controlar? Claro, en este caso de las rollas es bastante simple porque uno ve, ¿no es cierto?, el signo, la presencia del fitopatógeno en la hoja. Es simple de observar y el acercamiento es a través de lupa, luego microscopio óptico. Tengo que mencionar el aporte que está haciendo el doctor Arriaza a través de su laboratorio de microscopía óptica de Barrido. Hicimos unas tomas fantásticas y le aprovecho el espacio para darle las gracias al profesor Arriaza, porque se puede obtener mayor información en términos de la morfología de estos hongos a través de un instrumento tan potente como un microscopio óptico. Y teniendo esa información, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, estamos también bien multidisciplinario el enfoque que le estamos dando en este caso, porque estamos tratando de caracterizar molecularmente también a través de extracción de ácidos nucleicos de estas rollas. Extraemos el ácido nucleico y tratamos de amplificar, finalmente secuenciamos y podemos comparar con el GenBank para ver qué grado de homología existe con las especies ya descritas. Entonces estamos llegando a algunas novedades, en este caso en particular, en este trabajo de magíster que está desarrollando Tatiana Torres. ¿Estos hongos tienen algún tipo de mutación? ¿Es posible o están todos identificados? Claro, nosotros pensamos que en la flora nativa vamos a encontrar una cantidad de especies que no están descritas y parte de lo que estamos trabajando
seguramente son especies nuevas que no se han mencionado anteriormente. Otro grupo de hongos que trabajamos, que son los ifomicetes u hongos anamórficos, ¿no es cierto? Son fácilmente mutables a través, por ejemplo, de la luz. Uno expone una colonia a luz ultravioleta y puede inducir mutaciones. Y esas, dependiendo de lo que estemos buscando, podemos cultivar esas estirpes o esos strains, ¿no es cierto?, en medios aislados, y podemos tener un mutante de una cepa original, digamos. ¿Ah? También en esa visita observamos que tenían una serie de compuestos allí que ustedes utilizan, ¿no es cierto?, para aplicarlos a las muestras. ¿Cuál es la técnica o la estrategia que se usa para poder decir, mire, esta es la solución para este hongo? Claro, eso camina hacia la vertiente del control biológico. Y nosotros estamos tratando de formular, ¿no es cierto?, es decir, hacer una presentación manipulable de un agente biocontrolador. Esto es un hongo que tiene efecto biológico sobre un fitopatógeno. Es decir, el controlador biológico parasita al que causa la enfermedad. Es una estrategia yo diría, de control o de manejo integrado de enfermedades, que es lo que está tomando relevancia hoy día en lo que comentaba hace un rato, ¿no es cierto?, que es la búsqueda de inocuidad, tener productos que no sean tóxicos para el ser humano ni para el ambiente, tratando, ¿no es cierto?, de contaminar lo menos posible en nuestro sistema de producción. Entonces, el biocontrolador, el agente biológico, nosotros lo estamos evaluando, ya tenemos casi todas las pruebas hechas para poder meterlo en un frasco y poder aplicarlo a un cultivo de manera eficiente. Nuestro procedimiento primero es hacer una cámara húmeda, es decir, en condiciones asépticas ponemos muestras de la zona de crecimiento del patógeno, en este caso tallos de tomate, y una vez que esporula, ahí tenemos una hoja, ¿verdad? Una vez que esporula el hongo o crece la bacteria, lo pasamos a medio artificial. Trabajamos con agar papa dextrosa o King B para bacterias, agar papa dextrosa como medio general, y podemos entonces aislar en cultivo puro al probable agente patógeno. Para poder demostrar si es patógeno o no, es el trabajo que están haciendo los niños en el laboratorio de docencia. Entonces ahí tenemos un nexo fuerte entre docencia, ¿no es cierto?, de investigación. Desarrollamos de esa manera las llamadas pruebas de patogenicidad, es decir, demostramos de que el patógeno que aislamos es efectivamente el que causa los síntomas y los signos en las plantas. ¿Por qué todos los hongos tienen como esta... Claro, cuando uno lo pone en crecimiento en placa en medio artificial, tienen un crecimiento radial, porque a partir de muy poco material se genera una colonia, y la colonia va creciendo con forma concéntrica. Muchos de estos patógenos, ¿no es cierto?, de estos microorganismos, responden al patrón de luz y oscuridad, tienen fotosensibilidad. Entonces la esporulación también va generando anillos de esporulación, y uno podría, al igual que los árboles, ¿no es cierto?, cuando uno corta un tronco puede medir los anillos de crecimiento y determinar la edad del árbol. Uno puede determinar la edad del cultivo en este caso. ¿Y la coloración? Y cada especie tiene una reacción específica al medio de cultivo artificial. Algunas son rosadas, ¿no es cierto?, en este caso es verde oliva, ¿no es cierto?, oscuro, distintas tonalidades. Pero eso no tiene ninguna significación. Sí, es un carácter que nos permite identificar. Yo, de verlo así, podría decir que tengo dos posibilidades: Cladosporium, fulvia o un aspergillus. Por la consistencia del micelio, estoy casi seguro que es un Cladosporium. Entonces ya uno va aprendiendo esas cosas y va, por simple morfología, va definiendo qué género por lo menos, y para poder hacer determinación de especies ya son evaluaciones un poco más finas. Aquí tú tienes un Aspergillus nigrans en patrón concéntrico, claramente. Igual, claro. Cada círculo es un día de crecimiento. Entonces esta placa debe tener unas 2 semanas, más o menos. Y otro a través de diluciones seriadas. Tomamos 1 gramo de suelo, se diluye en agua destilada estéril, luego tomamos 1 ml de esa suspensión de suelo, lo diluimos en 9 ml de agua y tenemos 10, ahí tenemos una dilución a la -1. Luego tomamos 1 ml nuevamente y lo diluimos otra vez en 9 de agua y tenemos a la -2, y así podemos llegar hasta la -6. ¿Te fijas? Entonces de esa manera vamos evaluando las poblaciones de microorganismos tanto en tejido vegetal como en sustrato.
Y detrás tuyo tenemos ahí una batería de evaluación de una serie de antagonistas. Estamos jugando con condiciones diferentes, ¿no es cierto? Este es el que está en proceso, ¿eh? Y estamos viendo cómo podemos inhibir la germinación en nuestra formulación sin que se altere estando en condiciones ambientales. Entonces aquí hay una serie de evaluaciones o cambios que estamos haciendo. Estamos enriqueciendo con ácidos húmicos, por ejemplo, ácido húmico, ácido fúlvico. Estamos enriqueciendo con algunas sales específicas, con algunos fungistáticos, de modo que la viabilidad no se altere y que nos permita, ¿no es cierto?, aplicar este producto por el sistema tradicional. Todas son fermentaciones, ¿eh? Todas estas investigaciones evidentemente parten de algún piso, ¿no es cierto?, que ustedes han seguido luego desarrollando. Sí, claro. Entonces, hay soluciones como esta, secretas, digamos, que tienen alguna composición que ustedes después van ajustando. Exactamente. Y es, en ese sentido, experimental, van probando y viendo cómo evoluciona. ¿Esa es la forma? Esa es la forma. Ya. Nosotros, para medir viabilidad, es decir, la condición de que las esporas estén vivas, preparamos distintas formulaciones. Una formulación, digamos, entre paréntesis, ¿no es cierto?, es la presentación comercial de un bioproducto o de un producto, cómo se manipula y se aplica adecuadamente en el campo. Entonces preparamos a nivel de escala, ¿no es cierto? Cada uno de estos son diferentes, tenemos 10% de algunas sales, claro, y luego tomamos una licota y la sembramos en medio de cultivo y contamos el número de propágulos viables o vivos, cuántas colonias, ¿cierto?, suponiendo que cada colonia viene de una espora viva. Entonces podemos ahí determinar la curva de viabilidad o la curva de muerte en el tiempo. En este caso la viabilidad se ha mantenido bastante pareja porque nos encontramos con unas cepas, unos hongos, ¿no es cierto?, que son tolerantes a condiciones extremas. Entonces toleran salinidad, alta salinidad, toleran condiciones de sequía, toleran frío. Lo hemos tenido congelado 2 meses en el refrigerador a menos 20. Y luego lo sacamos, lo sembramos y el bicho está vivo, germina. ¿En qué momento se libera eso y se dice, mire, esta es la solución para este hongo? Bueno, yo diría que las evaluaciones parten in vitro. Se hace lo que se llama, ¿no es cierto?, una placa de Petri, un cultivo dual, y uno mide o puede medir el nivel de inhibición del fitopatógeno. Si no crece, significa que el controlador biológico está produciendo algo, que puede ser un metabolito volátil, un metabolito difusible o simplemente por parasitismo directo sobre el fitopatógeno. Cuando tú dices que está controlado, ¿quiere decir que el hongo muere? Muere. Ya. Claro. Y al ingerir eso no produce daño al ser humano. Exactamente. Ok. Claro. Bien, vamos a hacer una segunda pausa. Hagamos una segunda pausa. Volvemos luego, ¿ok? Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad, pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer.
donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos, aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá, Universidad de Verdad. Germán, al comienzo de la entrevista nos indicaste que tú llegaste a la universidad el año 92. Sí. ¿De dónde estudiaste? ¿Eres casado? ¿Tienes familia? Sí, ¿Tienes claro, hijos? claro, sí, claro, cuéntanos un poquito de eso. Bueno. ¿Cuál es el lado humano del investigador? Bueno, yo soy originario de Santiago, estudié en la Universidad de Chile, agronomía. Yeah. Me titulé el año 91, estuve trabajando en el sector Lampa, Colina, Batuco, ¿no es cierto?, en el sector hortalicero de Santiago, el sector norte. Y luego se abrió un concurso, recuerdo, salió el aviso en el Mercurio, postulé, presenté mis antecedentes y bueno, fui seleccionado, me vine para acá. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a Arica? Bueno, los cerros es complicado, el cambio de paisaje, ¿no es cierto?, es un primer... Impactante, ¿no? Un primer impacto. Sin embargo, esta ciudad tiene algo que a uno lo va encantando y se va quedando, ¿eh? Y pueden ser las personas, ¿no es cierto?, el ambiente en general, el clima que es tranquilo, ¿no? Que es magnífico, sí. ¿La familia se acostumbra? Sí, bueno, ya llevamos aquí más de 20 años. Sí, estamos ya... ¿Tus hijos, alguno estudia ya en la universidad? ¿No? Bueno, tengo una chica estudiando veterinaria en la Universidad de Concepción. Sí. ¿No hay nadie cercano a lo que tú haces todavía? No, todavía sí. Bueno, qué bueno. En fin, Arica es una ciudad interesante que tiene varios bemoles. Nosotros hemos, siendo una universidad que está en el extremo norte del país, una de las dificultades que hemos tenido es contratar personas que se queden. El punto de equilibrio que nosotros tenemos es 3 años. Si una persona se queda 3 años, ya se queda definitivamente. Por eso te preguntaba el impacto inicial, porque todos dicen, ¿a dónde me vine a meter? En un comienzo, ¿no? Claro. Pero al final la ciudad te cautiva, ¿no es cierto? El estrés de la gran ciudad como es Santiago es incomparable con la tranquilidad que tienes acá. Puedes disfrutar más la familia y tal. Sí, ¿Los colegas te han recibido, supongo, muy bien? No, bien, sí. Y en tu trabajo ahora, extrapolando, ¿no es cierto?, estas investigaciones que tú has realizado, seguramente alguna de ellas en algún momento va a ser un impacto en el sentido que puede ser patentable. ¿Qué tan cercano o lejano puede estar eso? Bien relativa la respuesta, porque para que algo sea patentable, un producto sea patentable, tiene que tener novedad, ¿no es cierto? Y a veces las cosas a esta altura del desarrollo de la historia humana ya queda poco novedoso, ¿no es cierto? Pero ahí está la inventiva humana para poder generar novedad en cosas que a veces son conocidas. Entonces yo diría que en términos de tiempo, no sé, sin querer decir una cifra, un año, el tiempo puede ser variable. No me atrevo a decir pronto. No, pero me refiero a que el trabajo que tú estás haciendo acá, ¿tiene réplicas en otras universidades, en otros sectores? ¿Hay cosas similares? Se está trabajando fuerte en investigación en patología, en biocontroladores, también hay varios trabajos ya desarrollados en Entonces hay alta competencia en ese tema como para surgir con algo novedoso. Sí, de acuerdo. Ya. Pero algo saldrá, ¿no? No nos desanimamos, nosotros pensamos que esto tiene múltiples aristas y puede tener en el corto tiempo salir alguna cosa novedosa. Ok. Un tercer aspecto que vimos en la visita que hicimos el viernes pasado tenía que ver con
la aplicación en terreno de las experiencias. Sí. Y vimos, ¿no es cierto?, que había eran tomates, me parece, que estaban siendo tratados con distintas soluciones para ver el efecto de una. Bueno, cuenta un poco sobre eso. Claro, es un poco la secuencia que nosotros iniciamos con la evaluación de los productos, sean sintéticos, químicos, ¿no es cierto?, o biológicos. Es la evaluación en pequeño, ¿no es cierto?, in vitro, en maceta, en campo. Y muchas de las evaluaciones que hacemos en terreno las hacemos en campos con productores que nos abren las puertas, nos tienen algún nivel de confianza y nosotros les contamos un poco de qué se trata y así nos pasan algunas hileras. Justamente esta semana partimos con un ensayo y quiero agradecer también, aprovechar el espacio a Viviana Mamani Cáceres, una agricultora, ¿no es cierto?, del sector Cerro Blanco, que nos facilitó 10 líneas, que son cerca de, deben ser unas 2000 plantas, para hacer evaluaciones de un producto, con distintas concentraciones. Entonces establecimos una réplica en condiciones comerciales. Entonces eso es importante porque nos permite ver qué es lo que ocurre, comillas, en el mundo real, con la situación del agricultor en el sistema productivo. Y ahí entonces existe una estrecha vinculación con el medio que se beneficia de lo que ustedes hacen. Exactamente. Tenemos ahí un contacto y un flujo de información bien cercano. Ok, pues Germán, yo quiero agradecerte que hayas venido, que nos hayas recibido en tus instalaciones, en tus laboratorios y que nos hayas enseñado y mostrado un aspecto que yo diría que la mayoría de la gente de la universidad desconoce, salvo ustedes. Por lo menos yo no tenía idea de lo que se hacía específicamente, ¿no es cierto?, en el área tuya. Ha sido muy ilustrativo la forma como nos has mostrado, ¿no es cierto?, lo que se realiza. El vocabulario, ya ha incorporado palabras nuevas que antes no conocía. Un código, claro. Y también los aspectos metodológicos, ¿no es cierto?, para desarrollar una investigación que pueda ser aplicada en el campo. Así que te agradezco realmente las facilidades que nos diste. La verdad que yo te agradezco. Muchas gracias.